Algunas escenas en este programa han sido recreadas. Encuentran una nota mecanografiada al lado de un hombre muerto. Un examinador de documentos debe leer entre líneas para llevar a las autoridades al asesino. Un asesino escribe y luego destruye la historia de su crimen. Los investigadores harán todo lo posible para asegurar que la historia termine con una condena. Y una lista de cosas por hacer garabateada en un pedazo de cartón ordinario incluye una tarea extraordinaria. Los detectives examinan la escritura para probar que un asesinato fue planeado. Entre los nuevos detectives de hoy se encuentran los examinadores forenses de documentos. Bajo su aguda mirada, un trozo de papel o una cinta de máquina de escribir puede ser tan incriminatorio como una confesión firmada con sangre. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Firmado con sangre. En Minneapolis, Minnesota, 6 de febrero de 1995, los agentes de policía respondieron a una llamada al 911. Llegaron a la casa de Ted Mills, su esposa Mamie Hernández Mills y su hijastro Nathan Latu. Mamie y Nathan habían regresado de una cita con el dentista para encontrar a Ted Mills muerto y la casa saqueada. Mills estaba acostado con una herida en la cabeza. La puerta trasera de la casa mostraba signos de entrada forzada. La ropa desarreglada parecía indicar que se había producido un robo. Aquí el oficial 220 en su habitación. Entonces los policías encontraron una nota. Alguien registró aquí. Escrita a máquina en una hoja de papel amarillo rayado decía: «Esto es por nuestro amigo que enviaste a la cárcel. Descansa en paz». Era una pista que decía mucho, no solo en las palabras de la página, sino también en el papel y la tinta. El sargento David Palmer de la Unidad de Homicidios de Minneapolis confió en la experiencia de la examinadora forense de documentos Karin Ronion para ayudarle a entender qué había sucedido. Los examinadores de documentos identifican a los escritores con su caligrafía, a los mecanógrafos con sus máquinas de escribir, a los falsificadores con sus falsificaciones. Utilizando computadoras, microscopios y técnicas digitales, estos nuevos detectives se adentran en el minúsculo mundo de las fibras de papel y las partículas de carbono para resolver crímenes. Como examinadora de documentos en este caso, a Ronion le correspondía averiguar todo lo que pudiera de esa hoja de papel. Los agentes de la escena del crimen recogieron la nota y me la trajeron. Y lo primero que hice fue examinar cómo se había hecho la nota. Lo habían hecho con una máquina de escribir que usaba una cinta de película de carbono que me decía que si la cinta podía ser localizada, podría ser leída y adaptada posiblemente a esta entrada. Excelente trabajo. Estoy segura de que atraparemos al culpable. Ronion les dijo a los agentes que buscaran una máquina de escribir eléctrica con una cinta de película de carbono y que si encontraban una así debían tomarla como prueba. Además, deben saber que este documento tenía un borde inferior fracturado que ha sido arrancado del resto de la hoja de papel. Y se debería buscar cualquier pedazo de papel que haya quedado en el borde que coincida con esta fractura al haber sido arrancado de alguna libreta.
Mientras Ronion se concentraba en la nota, la policía interrogó a la esposa y al hijastro de la víctima. Según Mamie y Nathan, tenían una cita con el dentista cuando ocurrió el asesinato. Llamaron a casa desde el consultorio del dentista, pero nadie respondió. Ted debería haber estado en casa, pero asumieron que estaba profundamente dormido, ya que trabajaba de noche y dormía de día. La nota sugería que el asesinato y el robo fueron una venganza por un robo pasado en su casa que fue impedido por la víctima. Mills había ayudado a enviar al ladrón a la cárcel. El sargento Palmer inicialmente creyó la historia, pero las dudas comenzaron a surgir. Había cosas que eran ciertas y no podíamos ignorarlo, pero al mismo tiempo nuestra experiencia demuestra que por lo general los ladrones no regresan. Ellos le piden a otra persona regresar y asesinar a alguien por una identificación que han hecho. Durante el interrogatorio que la policía grabó, Nathan Latu le dijo a la policía que vio una pistola junto al cuerpo de Mills, pero la policía no pudo encontrarla. No lo sé. No tengo nada aquí. Estaban escépticos. Ciertos detalles no coincidían con la historia de Latu. Tenían 2 perros en la casa que ladraban cada vez que un extraño se acercaba. Ted Mills dormía arriba y nunca despertó. Para Palmer, eso sugería que el culpable no era un extraño. Pero las coartadas de Mamie y Nathan tenían apoyo. El identificador de llamadas en la casa registró su llamada desde el consultorio del dentista, aproximadamente a la hora del asesinato. Otro detalle molestaba a Palmer. El lugar parecía haber sido saqueado de una manera demasiado ordenada, no de la forma en la que normalmente un ladrón destrozaría una habitación. Teníamos sospechas por nuestra experiencia como investigadores. A medida que revisábamos el área, nos dimos cuenta que el contenido que sacaban se podría poner fácilmente en los cajones que se arrojaron. Y la llamada de Latu al 911 a la policía levantó más sospechas. Sí, le dispararon a mi padre. ¿Qué sucedió? Acabo de llegar a casa. Estaba en el hospital con mi madre. Entraron por la puerta trasera. Destrozaron el piso de arriba. Le dispararon. Tenía demasiados conocimientos. La mayoría de la gente, cuando les hablas en un estado de histeria como este, no pueden decir qué hora ni qué día es. Todo lo que pueden hacer es gritar, llorar y enviar a alguien a ayudarnos. Pero esto era diferente. Teníamos un mal presentimiento sobre esto. Algo sobre el caso no parecía cierto. Las piezas no encajaban. La indicación más contundente de que todo no era lo que parecía fue una huella dactilar en una ventana rota en la entrada. Era de Nathan Latu. Cuando Nathan Latu fue confrontado con la evidencia de las huellas dactilares, colapsó y admitió su participación en el asesinato. Días antes del asesinato, Latu dijo que su madre le pidió que escribiera a mano las frases escritas en la nota encontrada junto a Mills. Ahora los investigadores tenían razones para creer que Mamie Hernández Mills escribió la nota ella misma. ¿Pero cómo? No sabía leer ni escribir en inglés y no había ninguna máquina de escribir en la casa. La policía necesitaba encontrar la máquina de escribir usada para crear la nota. Ahora que Nathan había implicado a Mamie, Ronion y los investigadores empezaron a centrar su búsqueda. Recordaron que Hernández Mills se ganaba la vida limpiando casas. La policía decidió buscar una máquina de escribir en las últimas casas donde había trabajado. En una de ellas, la policía encontró una máquina de escribir eléctrica con una cinta de película de carbono. Las últimas palabras de la nota eran claramente visibles. También encontraron varios cuadernos amarillos con papel similar al de la nota. Llevaron la cinta al laboratorio de Karen Ronion para analizarla.
Se sintió aliviada al ver que el cartucho de película había sido dejado en la máquina de escribir. Si la cinta se hubiera usado y desechado, el caso se habría complicado aún más. Para confirmar que la cinta contenía el texto completo de la nota, abrió cuidadosamente el cartucho. Desmonté el cartucho de cinta y luego transcribí la cinta trabajando a partir de la entrada final que pudimos ver en la cinta a medida que la sacábamos de la máquina de escribir. Trabajé con eso transcribiendo todo lo que estaba escrito en esa cinta. Ronion descubrió que la nota había sido escrita 3 veces. Demostró que quien sea que lo haya escrito sabía poco sobre cómo usar la máquina de escribir. Las 2 primeras veces que se escribió había errores de ortografía. Quien escribía no notó que había un dispositivo corrector en la máquina. Y así debió comenzar nuevamente. Ronion comparó las fibras que habían sido transferidas desde el papel a la cinta. Cuando el carbono se desprende de la cinta y se coloca en el documento, las fibras de papel se adhieren a la tira de Mylar en la que se encuentra el carbono. Esas fibras de papel permanecen en la propia cinta. Al comparar las fibras que se adhieren a la cinta con las fibras de la nota, Ronion llegó a la conclusión de que la nota se escribió con esta cinta. Haces coincidir las fibras casi como una huella dactilar. Las fibras tienen un patrón aleatorio y se han adherido a esta cinta en el mismo patrón aleatorio que estaban en el papel. Con la ayuda de Karen Ronion, la sórdida historia dentro de la cubierta de plástico comenzó a desentrañarse. Dentro del cassette de cinta de la máquina de escribir estaba la verdadera historia de lo que le pasó a Ted Mills. Las pistas eran microscópicas, pero su significado era grande. En este caso pude hacer coincidir todas las fibras de cada una de las letras de esta nota. Karen Ronion había vinculado la nota a la máquina de escribir, y la policía vinculó la máquina de escribir a Mamie Hernández Mills. Pero la historia completa aún necesitaba ser contada. El sargento Palmer tuvo que determinar el papel de Mamie en el crimen y un motivo para cometerlo. Continuó persuadiendo a Nathan Latu para que le diera más detalles. Dijo que su madre había tomado la escopeta del armario de arriba y le había disparado a su marido mientras él dormía. Y él de hecho dijo que fue y tomó la escopeta que se usó en el asesinato, la bajó y la ocultó en el sótano. Nathan finalmente nos dijo a mí y al sargento Krebs lo que queríamos saber, que él y su madre fueron los responsables de la muerte de Ted Mills. Nathan Latu juró, sin embargo, que no apretó el gatillo. De la misma manera, al implicar a su madre, también estaba muy preocupado por su vida. Estaba muy preocupado por lo que le iba a suceder a su madre, más que a sí mismo. Fue muy protector con su madre durante todo el proceso. Él seguía advirtiéndonos que no lastimáramos a su madre. Mamie Hernández Mills mantuvo la calma y la inocencia. Cuando nos hablaba, cooperaba mucho con nosotros. Me refiero a que tenía esa apariencia de pregúntame lo que sea, te diré lo que quieres. Excepto una cosa, ella nunca admitió que tuvo algo que ver con la muerte de Ted Mills. Cuando la presión del interrogatorio empezó a aumentar, Mamie delató a su hijo, igual que Nathan la había delatado. Le dijo a la policía que Nathan la había violado con una pistola. Al oír esta mentira, Nathan Latu se descompuso de nuevo. Había estado ocultando su mayor secreto. Él y su madre habían tenido una relación incestuosa. Mamie Hernández Mills, de 41 años, se había reunido recientemente con Nathan Latu, de 22 años, a quien había dado en adopción años antes. Ahora Mamie estaba ejerciendo una profunda influencia sobre su hijo. La policía usó esa influencia para obtener una confesión de Latu.
La usamos. Le dijimos, Mamie, tu madre te obligó a hacer esto, porque es una persona muy controladora en esta relación que tienen. La madre controlaba al hijo. Finalmente, Latu aceptó testificar contra su madre por un cargo de asesinato en segundo grado. Casi al mismo tiempo, los investigadores descubrieron que Mills tenía una póliza de seguro de vida por trabajo y que Mamie había llamado para reclamarla poco después de su muerte. Con este motivo ahora expuesto, los eventos barajados de ese sangriento día de febrero cayeron en su lugar. Mamie Hernández Mills había escrito la nota en la máquina de escribir de su empleador, usando la nota manuscrita de Nathan como guía. Cada vez que se equivocaba volvía a empezar, dejando un relato en el interior del cartucho de la máquina de escribir. Cada pulsación de tecla sacaba fibras de papel, transfiriéndolas a la tira de Miller de la cinta. Nathan Latu fingió un robo en su casa. Lo hizo parecer igual que un ladrón lo había hecho meses antes, pero dejó una huella dactilar incriminatoria. Mientras Nathan y Mamie subían las escaleras, tuvieron cuidado de no despertar a Ted Mills. Al entrar al dormitorio, no perdieron el tiempo. Hazlo. Hazlo. Después de asesinar a Mills, los dos fingieron el robo. Mamie dejó una nota destinada a dirigir a los investigadores hacia un intruso vengador que nunca existió. Luego, la madre y su hijo fueron al hospital para asistir a una cita con el dentista. ¿Puedo usar el teléfono, por favor? Gracias. Mientras estaban allí, utilizaron un teléfono para registrarse en casa, sabiendo que su llamada sería registrada por la unidad de identificación de llamadas. Esta llamada fue la base de su coartada. Cuando llegaron a casa, Nathan llamó a la policía al 911. Más tarde dijo a los investigadores que había escondido el arma homicida en un tubo y la había enterrado bajo un árbol. En el tribunal testificó contra su madre a cambio de una reducción de la pena. Mamie Hernández Mills fue condenada por asesinato en primer grado el 20 de abril de 1996. Está cumpliendo cadena perpetua. Nathan Latu se declaró culpable y fue sentenciado a 24 años. Al dejar una nota, Mamie Hernández Mills y Nathan Latu querían culpar a un intruso ficticio, pero dejaron demasiada evidencia. Dejaron la nota al lado del cuerpo. La idea era que esto pareciera otro tipo de crimen de lo que realmente era. Y en perspectiva, este fue un caso muy interesante. Y el hecho de que encontráramos la máquina con la cinta hizo que fuese concluyente. Esto es por nuestro amigo que enviaste a la cárcel. Descansa en paz. Para los investigadores Palmer y Ronion, una nota destinada a desviar a las autoridades los llevó directamente al asesino. En Virginia, un caso de asesinato era aún más irónico. En una nota hecha para sí mismo, un hombre dejó muy claras sus intenciones mortales. La muerte a tiros de una anciana en febrero de 1995 llevó a la policía a una casa en el este de Virginia. Lo único que faltaba en la escena eran $5 tomados del bolso de la mujer. La policía sabía que el crimen fue cometido por Richard Webb, de 18 años, nieto de la víctima. Según la policía, Richard planeaba matar a sus abuelos, robarles el dinero y llevarse su camioneta. El abuelo pudo escapar por el mal funcionamiento del arma. Incapaz de encontrar las llaves de la camioneta, Richard Webb huyó a pie y fue detenido poco después. Webb era culpable, pero su culpabilidad era una cuestión de grado.
Si la policía tenía razón y Richard planeó el asesinato con la intención de robar, sería culpable de asesinato en primer grado. Pero si asesinó por un impulso repentino y violento, probablemente recibiría un cargo menor. Dependía de la policía determinar las intenciones del asesino. Mientras registraba la habitación de Richard, la policía encontró una pista importante en un trozo de cartón roto. En él estaba escrita una lista de cosas por hacer. Entre cosas tan triviales como jugar al billar y ver una película, en el punto 8 decía simplemente matar. Después de eso, conseguir dinero e irse. La lista parecía una prueba sólida de que Webb había planeado sus crímenes. Fue entregado a Michael Moore, examinador de documentos de la División de Ciencias Forenses de Virginia en Richmond. Para probar que Webb escribió la nota, tendría que buscar similitudes entre la letra de la nota y las muestras que se sabe que fueron escritas por Webb. El análisis de la escritura a mano se basa en la premisa de que la escritura a mano encarna ciertas cualidades y características que son lo suficientemente personales como para servir de base para la identificación del escritor. La lista homicida de Webb, ahora clasificada como evidencia, fue sellada y entregada a Michael Moore. Nuestra escritura es tan personal como nuestras huellas dactilares. Cuando éramos jóvenes, la mayoría de nosotros aprendimos a escribir imitando un sistema estándar, al que a menudo se le llama sistema de cuadernos. A pesar de esta técnica estandarizada, comenzamos a desarrollar nuestra propia escritura personal que se queda con nosotros de por vida. Estas desviaciones proporcionan la base para el análisis. Al examinar un documento, Moore examina la velocidad, la habilidad, la proporción de inclinación y altura, la proporción y la apariencia general de la escritura. Se examinan tanto las similitudes como las diferencias. Lo que Moore busca identificar son combinaciones consistentes de características. ¿Presenta una buena calidad de línea? ¿Existen puntos de partida y de parada inusuales? ¿Tiene parches o retoques? ¿Se presentan trazos bruscos al principio y al final? Empezó a trabajar aplicando un proceso de 3 pasos al examen de escritura. Sabía desde el principio que esta iba a ser una tarea difícil. En la primera fase se ocupó estrictamente de la superficie de la escritura. Moore notó que algo había sido arrancado de la cara del cartón liso, dejando al descubierto capas internas ásperas. Cualquier escritura en estas capas puede estar distorsionada por la superficie áspera. Las porciones de este pedazo de cartón en particular, siendo tan áspero, eran difíciles de escribir y había algunas sobreescrituras, lo que significa que la persona que hizo la escritura tuvo que escribir varias veces para obtener una imagen visible. El pegamento adherido al cartón interfiere con el movimiento del lápiz. Moore tuvo que incluir eso en su análisis. Algunos de los movimientos inusuales o bruscos y torpes, por ejemplo, donde la tinta o la pluma entraron en contacto con la materia extraña, con el adhesivo, es un hábito del escritor de hacer coincidir esta porción particular de esta letra, o es el resultado de que entró en contacto con esa cantidad de pegamento. La primera fase del examen mostró que los bordes ásperos, así como el pegamento, pueden haber afectado la forma de las letras. En el punto número 2, la parte inferior de la W está en el cuadrado donde el lápiz tropezó con el pegamento. Si la muestra de escritura contiene letras con bucles cerrados, el examinador de documentos debe determinar si son el hábito de la persona que escribió la muestra o si fueron creadas por el sangrado de la tinta a base de agua y el cierre del bucle. Estas variaciones en la superficie de la escritura pueden hacer que las letras se desvíen de la escritura normal del autor, lo que dificulta su análisis.
Richard, ¿cómo estás? En la segunda fase del examen, Moore estudió el material conocido o la escritura a mano del sospechoso. Una vez más se enfrentó a un desafío. ¿Llamar a Cara? Durante su detención se le pidió a Webb que llenara formularios, tomara dictado en un pedazo de cartón y produjera otros escritos para compararlos con la lista original. ¿Ver películas? ¿Ir a la ciudad? Moore hizo la comparación, pero encontró que las muestras eran inadecuadas. Webb escribió los escritos dictados en un ambiente muy formal y controlado. Asesinar. La lista original fue escrita sin duda bajo condiciones muy diferentes. Las dos series de escritos solo se parecían vagamente entre sí. Moore pudo decir que tenía alguna razón para creer que Webb había escrito la lista, pero no podía estar absolutamente seguro. Para hacer un juicio más concluyente, necesitaba ver más de los escritos de Webb. No hay dos escritos de una misma persona que sean exactamente iguales. No se pueden superponer, eso no puede suceder. Las personas no son máquinas. Le pidió al detective más escritos de Webb, debido a que factores como la posición del cuerpo y las superficies de escritura afectan la forma de escribir. Solicitó que las muestras provengan de una variedad de Te circunstancias. hablo luego. El tipo de medio en el que escribió, uno esperaría que quizás no se hiciese en una mesa o en un escritorio. Podría haber estado de pie, sin apoyo, podría haber estado sosteniendo el pedazo de cartón en su mano. No hay forma de saberlo exactamente. Los ayudantes del alguacil reunieron varios escritos de Webb, incluyendo cartas personales, tarjetas y algo de poesía. Webb había escrito estas muestras durante un periodo de tiempo, por lo que mostraban una gama más amplia de sus estilos de escritura. Ahora llegó el mayor desafío de Moore, la fase final del examen de escritura a mano, en la que realizaba la comparación crítica de la lista y el material escrito previamente por Webb. Para su presentación en la corte utilizó una ampliación de la lista en blanco y negro. Las características utilizadas para identificar la escritura a mano toman muchas formas. Algunas son llamativas, algunas son sutiles. En la lista de cartón, Moore señaló que el tamaño relativo de los números con respecto a las mayúsculas era consistente. El número 1 era más alto que la C mayúscula. El número 2 también era más alto que la W mayúscula. Encontró este mismo hábito reflejado en los conocidos escritos de Richard Webb. La importancia del rango natural de variación de Webb planteó un problema para Moore. Tuvo que explicar la tendencia de Webb a formar la letra R de forma ligeramente diferente cada vez que la escribió. En el punto 1, la letra comenzó bien a la izquierda de la columna vertebral y luego continuó formando una parte superior redondeada. En el punto 9, esa R mayúscula aún comenzaba a la izquierda de la columna vertebral, pero la parte superior era plana. Moore reconoció las mismas variaciones de la letra R en los escritos conocidos de Webb. Coincidían exactamente con las variaciones encontradas en la lista de cartón. La combinación de estas características llevó a Moore a una conclusión. Podía afirmar con confianza que Richard Webb era la persona que escribió la lista en el cartón y que por lo tanto había premeditado sus crímenes. En última instancia, se necesita una mente humana para reconocer una mano humana. Mientras las computadoras ayudan a resolver más crímenes cada día, Michael Moore siente que su trabajo es confiable. Sí, las computadoras son útiles en algunas áreas de examen forense de documentos, pero no son aplicables a la escritura a mano por el mero hecho de que no tienen forma de medir la individualidad relativa de la firma cuestionada. Incluso si se escanearan 20 variaciones de una firma en un ordenador, es posible que no pueda identificar una firma 21 como procedente de ese mismo escritor.
Las computadoras no tienen la capacidad de juzgar el rango de variación o las circunstancias bajo las cuales se produjo la escritura. Las computadoras disponibles en el mercado de hoy no son capaces de hacer lo que el ser humano sí puede hacer. Cuando se enfrentó a las conclusiones de Moore, Richard Webb se declaró culpable y fue condenado a cadena perpetua por asesinato capital. Al final, el análisis de la escritura hizo coincidir al asesino con su crimen. Pero cuando se compara la escritura a mano, el analista debe estar siempre seguro de que se está centrado en las pistas correctas. Las muestras de escritura más importantes pueden provenir de las fuentes menos probables. El pequeño error de juicio de un experto en escritura a mano avivó las llamas de uno de los más grandes engaños de la historia moderna. En abril de 1983, el mundo quedó fascinado por la noticia de que los periódicos de Adolf Hitler habían sido descubiertos en Stuttgart. Los 60 volúmenes manuscritos escritos a lo largo de 35 años fueron encontrados por un periodista alemán. Para determinar si los libros habían sido realmente escritos de la mano de Hitler, el gobierno alemán reclutó una brigada de especialistas, incluyendo al analista de escritura Orwell Hilton. A Hilton le dieron 7 muestras de los escritos de Hitler para compararlos con los periódicos. Basándose en estas muestras, declaró auténticos los periódicos. Fue un error honesto que casi destruyó su reputación. Hilton fue engañado. Deploró correctamente que el autor de los diarios también escribiera las muestras con las que las comparaba. Pero su defecto fatal fue su suposición de que Hitler escribió las muestras. No lo hizo. Fueron escritas por la misma persona que falsificó los periódicos. Ese hombre fue Konrad Cujo. Los periódicos se vendieron por más de $2 millones antes de que el fraude fuera descubierto por un equipo internacional de examinadores de documentos, químicos e historiadores. Estudiando la composición del papel, la calidad del tipo y otras características, determinaron que los periódicos no tenían más de 4 años de antigüedad. Cuando los archivos estatales de Alemania Occidental anunciaron sus hallazgos, desacreditaron los libros en términos inequívocos, declarando los periódicos el grotescamente superficial brebaje de un copista dotado de una capacidad intelectual limitada. Aún así, Cujo perpetró el fraude más caro de la historia de las publicaciones. Si no fuera por la experiencia de los examinadores forenses, se hubiese salido con la suya. Pero los documentos incriminatorios parecen tener una forma de terminar en las manos adecuadas, especialmente si el crimen es asesinato. En Smyrna, Tennessee, a las afueras de Nashville, un hombre hizo una conmovedora petición de ayuda por televisión en 1994. Ricky Bryan, un soldador de 39 años, tuvo una relación esporádica de 5 años con Charlotte Scott, de 72 años. Salí con ella durante 6 años. Ahora que está desaparecida, tenemos que encontrarla. Scott había desaparecido hacía 2 semanas. Ojalá regrese a casa, donde sea que esté. La familia esperaba que la encontraran. Tengo que rezar para que algo o alguien no se nos adelante. La hija de Scott, Rosalie, denunció su desaparición después de no saber de ella por días. Solo queremos saber en dónde está ella. ¿Hay alguien en casa? La policía registró la casa de Scott el 19 de octubre. Fue vista por última vez llenando una prescripción y yendo a un cajero automático. Su auto estaba estacionado afuera de su apartamento. Revisa arriba. No había indicios de entrada forzada. Todos los signos de una rutina diaria seguían intactos, como si fuera a volver pronto. Sin pistas en la casa, los policías recurrieron a Ricky Bryan. Esperaban que pudiera darles alguna información.
Al principio no parecía que Brian pudiera ayudarlos. Dijo que estaba fuera de la ciudad cuando Scott desapareció y dijo que no había hablado en 3 meses con ella. Pero Brian ayudó a la policía más de lo imaginado. Los detectives A.J. Bernard, de la Policía Metropolitana de Nashville, y Clayton Thomas, de la Policía de Smyrna, encontraron un agujero en la historia de Brian, un agujero por el que esperaban pasar para llegar a la verdad. Descubrieron que Brian había usado la tarjeta de cajero automático de Scott el día que se denunció su desaparición. Detective Bernard. Nos dijo que no estaba en Nashville, aunque teníamos prueba de ello a través de la cámara, las declaraciones de sus familiares, así como las transacciones del banco que estaba muy cerca de su residencia. Con esta prueba, la coartada de Brian se desmoronó. Pero solo porque tomó el dinero de Scott no significaba que estuviera involucrado en su desaparición. Aún así, la mentira lo convirtió en el único sospechoso de este crimen de pocas pistas. Después de fallar una prueba de polígrafo, la policía obtuvo una orden para registrar su casa. Buscaban recibos de cajeros automáticos, armas, herramientas que pudieran ser usadas en un secuestro o asesinato, cualquier cosa que pudiera vincular a Brian con el crimen. No encontraron nada. No tenían pruebas físicas y no tenían más pistas. La investigación se detuvo. Pasaron unos días frustrantes antes de que los detectives recibieran un descanso. Algunos miembros de la familia de Brian se adelantaron. Le dijeron a la policía que había divulgado una historia escandalosa. Según Ricky Bryan, Charlotte Scott fue asesinada por una banda de hombres borrachos en una mina de roca donde la pareja se reunía con frecuencia. Ricky se había ido por unos minutos y cuando regresó, Charlotte había sido asesinada. Sabía que la historia sonaba absurda y no tenía testigos que demostraran que no estaba involucrado. Así que decidió enterrar el cuerpo y negar que sabía lo que había pasado. En un aspecto, la policía estuvo de acuerdo con él. La historia era absurda. Pero ¿por qué inventaría tal historia a menos que realmente enterrara a Charlotte Scott? Si la extraña historia fue su manera de desviar la culpa de sí mismo, tuvo el efecto contrario. La policía ahora tenía razones para sospechar que Charlotte Scott fue asesinada y que Ricky Bryan la asesinó, pero aún no tenían ni una pista de evidencia. Cuando la policía lo confrontó sobre la historia, negó haberla contado. Aún así, la historia era la única pista que tenían. Empezaron a buscar el cuerpo enterrado. A pesar de sus largas horas de trabajo y el uso de perros rastreadores de cadáveres, no encontraron nada. Entonces Michael Thompson, sobrino de Ricky Bryan, se acercó al detective Thomas y le ofreció ayuda. El joven de 19 años pronto llevaría a los investigadores a un lugar en el bosque y a Ricky Bryan a un punto sin retorno. Los investigadores confían en la habilidad, el ingenio y la suerte para encontrar pistas en los casos penales. En la investigación del asesinato de Charlotte Scott, las pistas se presentaron con Michael Thompson, sobrino de Ricky Bryan. Thompson se ofreció como voluntario para hablar con Bryan y, con suerte, conocer el paradero del cuerpo de la víctima. La policía le dijo a Michael Thompson que agradecería que compartiera cualquier información que pudiera averiguar. El 15 de noviembre de 1994, Thompson fue a visitar a su tío. Bryan sospechaba mucho. Estaba convencido de que su casa estaba vigilada y que la policía vigilaba todos sus movimientos. Después de buscarle un dispositivo de audio a su sobrino, Bryan y Thompson entablaron un diálogo de zanjas para enmascarar el verdadero sentido de la conversación.
Brian necesitaba recuperar una pala y un rastrillo que enterró en el bosque con el cuerpo de Scott. Aquí estaba su confesión, pero no iba a decirlo en voz alta. En cambio, lo escribió en un cuaderno. Cada vez que escribía un mensaje, arrancaba el papel del bloc de notas y lo quemaba en una estufa de leña. Temía que si se encontraban, las herramientas lo vincularan con el cuerpo. Durante la comunicación escrita, Brian dibujó un mapa detallado que indicaba dónde estaban enterradas las herramientas y el cuerpo. Luego quemó el mapa, igual que había quemado las otras notas. Esa evidencia había desaparecido, pero no por mucho tiempo. Después de dejar la casa de Brian, Michael Thompson llamó inmediatamente a la policía. Siguiendo las instrucciones que había memorizado del mapa dibujado por su tío, los llevó a un pozo en el bosque. Allí encontraron un cuerpo. 32017 en el lugar. Entendido, 32017. Notamos el olor de la descomposición de la carne. Una vez que empezamos a mover los escombros, el detective Thomas encontró también el pie completo de la víctima. Los restos fueron aplastados y mutilados casi irreconocibles. Con la ayuda de una unidad de identificación, los detectives Thomas y Bernard recuperaron e identificaron el cuerpo de Charlotte Scott. Había pasado casi un mes desde la última vez que la vieron. El caso había estado estancado durante varias semanas, mientras los investigadores intentaban hacer confesar a Ricky Bryan, pero ahora podían seguir adelante. Habían encontrado a Charlotte Scott, y la extraña historia de Ricky Bryan sobre el entierro de su cuerpo había llevado a su descubrimiento. La policía tenía lo que necesitaba para arrestar a Ricky Bryan, pero no lo suficiente para condenarlo. Necesitaban pruebas contundentes que demostraran que Bryan sabía dónde estaba enterrado el cuerpo. El testimonio de su sobrino puede no haber sido suficiente para convencer a un jurado. Necesitaban el cuaderno en el que dibujaba el mapa. El mapa en sí era irrecuperable, pero si se podía encontrar el cuaderno, quizás las páginas restantes llevarían su tenue impresión, demostrando que Bryan tenía un conocimiento total del asesinato. Una vez más, la familia de Bryan ayudó a la policía trayendo al detective Thomas la pista que él buscaba. En diciembre, el hermano de Ricky Bryan estaba limpiando la casa en la que vivía el acusado y se encontró con un cuaderno. Llevaron el cuaderno inmediatamente a mi casa. Al mirarlo, pude ver impresiones de dónde se había escrito algo. Las vagas impresiones desafiaron todos los esfuerzos por leerlas, pero Thomas estaba convencido de que podían convertirse en una prueba contundente si tan solo pudieran ser legibles. Para ello dependía del laboratorio forense del Servicio Postal de Estados Unidos en Memphis, Tennessee. Con más de 17,000 documentos examinados cada año, es uno de los centros de evaluación de documentos más activos en los Estados Unidos. El laboratorio está equipado para analizar cualquier cosa que tenga que ver con tinta y papel. Pueden recuperar la escritura que ha sido borrada e incluso iluminar las firmas que han sido mal trazadas. Una fuente de luz infrarroja llamada ámbito delictivo hace que algunas tintas sean invisibles y otras fluorescentes, revelando la escritura oculta. El laboratorio generalmente examina documentos relacionados con delitos de cuello blanco, robos de tarjetas de crédito, falsificaciones y fraudes. Ocasionalmente ayuda con investigaciones criminales externas, especialmente en casos de asesinato. El analista de documentos forenses Grant Sperry ha estado en el laboratorio durante 18 años. Nuestra responsabilidad principal es ayudar o apoyar a los inspectores postales en la investigación de sus delitos, proporcionándoles conocimientos forenses en el área de huellas dactilares o examen de documentos. Sin embargo, en algunos casos, como este,
en el que se ha cometido un crimen atroz, ofrecemos nuestra ayuda. En noviembre de 1994, el detective Thomas trajo al analista de documentos forenses Sperry el cuaderno de la casa de Ricky Bryan. Si estas páginas aparentemente en blanco pudieran ser persuadidas a revelar sus secretos, Thomas tendría la evidencia que necesitaba para condenar a un asesino. Dependería de Sperry y del laboratorio postal para descifrar las débiles impresiones de la escritura dejada en la página. Estos surcos reveladores se llaman escritura indentada. Están grabados en una página en blanco cuando se escribe en la página de arriba. Las impresiones fantasmales del cuaderno contarían la historia del asesinato de Charlotte Scott. ¿Serían suficientes para condenar a Ricky Bryan? Bien, necesitamos fotografiarlo. Usando una fuente de luz de fibra óptica para iluminar la superficie del papel, Sperry determinó que el cuaderno de Bryan sí contenía impresiones tenues del mapa y otras escrituras indentadas. Después de fotografiarlo, utilizó el aparato de detección electrostática, o ESDA. La ESDA haría visibles las hendiduras aparentemente invisibles. La ventaja de la ESDA es que no es destructiva en su mayor parte. En otras palabras, su documento está protegido por la película de imágenes. Puede conservar un registro permanente de cualquiera de sus muescas que se revelan. Sperry colocó la página del cuaderno sobre una placa de latón y la cubrió con una película de plástico. Luego, una máquina de vacío llevó la película a las fibras de papel y a las impresiones. La película se cargó eléctricamente mientras el tóner se colocaba en cascada sobre ella. El tóner fue atraído por la carga y llenó las hendiduras de la película. Una vez que el tóner se colocó en su lugar, Sperry lo aseguró con una hoja de plástico adhesivo. El siguiente paso es presionar, tomar el adhesivo plástico transparente que ahora tiene una imagen desarrollada con nuestro ESDA y cortar esta imagen a su tamaño, eliminando el exceso de plástico. Antes de levantar la película de plástico, Sperry la alisó para eliminar las burbujas de aire. Un solo documento puede pasar por el proceso de la ESDA de 5 a 10 veces para sacar a relucir todos los matices. Bien, necesitamos fotografiarlo. Si es necesario, la película se puede escanear en un ordenador para mejorar y separar la imagen. En este caso, el levantamiento del mapa fue tan audaz que Sperry pudo leer las escrituras dentadas con una lupa. Thomas y Sperry estaban satisfechos con la calidad del ascensor y con el número de muestras de escritura que surgieron. Esta reveló cada detalle del mapa cuidadosamente dibujado, sin dejar ninguna duda de a dónde conduce. Hay una flecha dibujada sobre esta pequeña área rodeada de círculos. ¿Eso significa algo? Sí. Esto sería Industrial Boulevard. La carretera sería el foso. ¿El foso? En la que el cuerpo fue situado. Lo fue. Bien. También tienes las palabras palear y rastrillar. En su mapa, Bryan usó detalles específicos para describir dónde enterró a su víctima. Esta era la evidencia que los detectives estaban buscando. Una vez que tuvo una imagen clara del mapa, Sperry comparó la escritura con muestras conocidas de la escritura de Ricky Bryan. En este caso, no solo era importante tener los detalles del mapa, tal como fueron revelados a través de este examen, sino también porque teníamos escritura disponible para examinar. Obviamente, ya que los detalles de este mapa son precisos y señalan con precisión dónde estaba situado el cuerpo, el autor del mapa... uno pensaría que tendría un conocimiento absoluto de dónde estaba ese cuerpo, así que se hizo importante determinar exactamente quién lo escribió. Las muestras de escritura en el mapa coincidían con las muestras conocidas de la escritura de Ricky Bryan. Sperry había probado que Ricky Bryan era el autor del mapa.
Una vez que todas las pruebas fueron reveladas, el detective Bernard armó un escenario probable del crimen de Brian. Una noche fue a su casa tarde, la sacó de la casa, la trajo a esta zona aislada, la mató, la mutiló y luego la enterró en una tumba. ¿Qué llevó a Ricky Bryan a asesinar brutalmente a la mujer que decía amar? Algunos dijeron que era por su dinero. Clayton Thomas piensa diferente. Creo que estaba muy enamorado de ella. Siento que durante este tiempo ella estaba rompiendo la relación y sentí que si él no podía tenerla, nadie más podía hacerlo. Ricky Bryan nunca admitió haber matado a Charlotte Scott. Hasta el final se aferró a su historia sobre la misteriosa banda de hombres. Fue acusado de asesinato en primer grado y sentenciado a 25 años antes de ser elegible para libertad condicional. Cuando un asesino deja un rastro en papel, poco sabe que puede que haya afirmado su confesión. Cada documento cuenta dos historias. Una es la intención del escritor y cualquiera puede leerla. Pero la otra es una historia secreta que a veces esconde una terrible verdad. Los examinadores de documentos son los narradores de estos cuentos, que buscan la verdad indeleble detrás del papel y la tinta. Algunas escenas en este programa han sido recreadas. En una noche tormentosa de Halloween, un avión de pasajeros comienza un aterrizaje de rutina, pero lo que sucede está lejos de ser rutinario. Los investigadores deben determinar qué terrible cadena de eventos derribó a este avión, matando a todos a bordo. En la niebla, un avión canadiense interrumpe una maniobra de aterrizaje. Segundos más tarde, se lanza a toda velocidad a los bosques cercanos. ¿El accidente fue causado por una falla mecánica o por un error fatal de juicio? Las respuestas están en la indestructible caja negra. Al registrar cuidadosamente las maniobras finales del avión y las últimas palabras de la tripulación, las cajas negras ayudan a los investigadores a comprender lo que sucedió en este desastre. Después de un accidente aéreo, la caja negra es a menudo el único testigo del terror. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Testigo del terror. En la noche del 31 de octubre de 1994, el vuelo 4184 de American Eagle despegó bajo la lluvia de Indianápolis a Chicago, a menos de 200 millas de distancia. A medida que el avión turbopropulsado de 2 motores se acercaba a su destino, los controladores de tráfico aéreo le anunciaban a la tripulación que esperara demoras. Una tormenta feroz estaba haciendo retrasar el tráfico aéreo del Aeropuerto Internacional de O'Hare. El avión fue dirigido a un patrón de espera sobre una sección rural al noreste de Indiana. Los pilotos notaron un poco de hielo en las alas y activaron el sistema para romperlo. Dependían del piloto automático para mantener la estabilidad y la altitud del avión. Las asistentes de vuelo le aseguraron a los pasajeros que tomarían sus conexiones. Todos los demás vuelos se retrasaron también. Uno de los aeropuertos más transitados del mundo estaba paralizado. En un anuncio reconstruido a partir de transcripciones, el capitán trató de tranquilizar a los pasajeros inquietos. Bien amigos, una vez más este es su capitán. Lamento informarles que el control de tráfico aéreo nos está diciendo que debemos esperar unos 13 minutos más. Nos aseguraremos de mantenerlos informados. Les pido disculpas. El avión llevaba más de 30 minutos de espera. Debido a la tormenta, algunos pasajeros habían debatido si abordar el vuelo. Ahora estaban cada vez más ansiosos. Finalmente, las transcripciones indicaron que los controladores autorizaron al vuelo 4184 para comenzar los procedimientos de aterrizaje. Vuelo Águila
184, descenso. Descienda y mantenga 8000. Hasta 8000. Águila vuelo 184. Vuelo Águila 184. Debería durar unos 10 minutos, hasta que esté despejado. Gracias. Fue la última comunicación que tendría el vuelo 4184 con los controladores. Cuando el avión comenzó su descenso, algo salió terriblemente mal. En lugar de nivelarse a 8000 pies, el avión continuó descendiendo, aumentando la velocidad. Se desplomó a través de 7000 pies, 6000 pies, 5000 pies. A 4000 pies desapareció de la pantalla del radar. El avión se hundió en un fangoso campo de soja en la Indiana rural, destrozándose en el impacto. Mientras luchaban contra la lluvia y las bajas temperaturas, los rescatistas buscaron durante toda la noche cualquier signo de vida de los 72 pasajeros y la tripulación. Finalmente se enfrentaron a la verdad. Nadie sobrevivió. Cuando un avión se estrella en los Estados Unidos, depende de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, NTSB por sus siglas en inglés, para determinar qué salió mal. Greg Feitz fue el investigador principal en el caso del vuelo 4184. Cuando salgo al lugar del accidente, soy como un Dick Tracy. Mi trabajo es salir y encontrar toda la evidencia, todas las pistas que nos pueden decir qué pasó. El público exige respuestas y recurre a la NTSB para proporcionarlas rápidamente. Así que los agentes llegan rápidamente. A menudo están entre los primeros en presenciar la devastación. Puede ser muy abrumador. Quiero decir que es algo emocional, porque cuando caminas a través de todos estos escombros, estás viendo fotos, osos de peluche, ropa de niños, cosas como para que no puedas evitar comenzar a estar emocionalmente afectado. Pero tienes que bloquearlo para que puedas hacer tu trabajo y hacerlo de manera efectiva, y eso no siempre es fácil para nosotros. Cuando salió el sol a la mañana siguiente, reveló el verdadero horror del accidente. Cráteres de impacto estropearon lo que alguna vez fue granja tranquila, transformándola en un campo de muerte. Los estrechos caminos rurales de Roselawn, Indiana, bullían con camiones cargados de equipos de rescate y el clamor de los equipos de noticias. Un equipo de expertos de aviación forense de la NTSB llegó. Su trabajo consistía en crear orden a partir del creciente caos para que pudieran concentrarse en la difícil tarea de averiguar qué sucedió. Inmediatamente, lo que nuestros investigadores y el equipo harán es en realidad lo que llamamos documentar las 4 esquinas. Debemos buscar todos los restos, la cola, el motor, etc. Pero la investigación se vio obstaculizada por los riesgos para la salud. El combustible lo cubrió todo. El sitio fue declarado un peligro biológico. Solo los que llevaban equipo de seguridad entraban y salían. Trabajadores de rescate e investigadores se unieron para marcar la evidencia y los restos. Trabajaron lado a lado examinando cada pieza. Tan pronto como fue posible, partes de los cuerpos fueron transportados a la morgue para comenzar el difícil proceso de identificación. Para nosotros, los investigadores, estamos viendo la evidencia física del avión, es decir, los restos en sí mismos. Para el forense, que tiene que salir y buscar los cuerpos de las víctimas, ellos tuvieron un momento tan difícil como lo hicimos nosotros, porque no tenían los cuerpos completos. Tenían fragmentos de personas y para que ambos hiciéramos nuestro trabajo, tuvimos que trabajar mano a mano, porque si yo encontraba un pedazo de escombros, podría haber evidencia crítica para el forense en un pedazo de una víctima, y así trabajamos juntos cuando observamos todos los restos para poder ayudarlo a reunir las pruebas que necesitaba para identificar a las personas que estaban en el avión. Cuando los cuerpos fueron identificados, fueron liberados para su entierro. Los familiares encontraron consuelo entre sí y en los capellanes y consejeros que se ofrecieron como voluntarios para ayudar. Pero en medio del dolor familiar, los investigadores siguieron trabajando. Recorrieron el campo de soja en busca de respuestas. Para descubrir cómo se averió el avión, vieron los restos desde arriba. Examinaron las cicatrices en la tierra creadas por el impacto y las ubicaciones de las piezas dispersas del avión.
Los patrones pueden indicarles si una pieza se rompió en el impacto o si se cayó durante el vuelo, causando el accidente. Lo que encontraron en las ruinas del vuelo 4184 fue sorprendente. Con este sitio de accidente en particular, tuvimos un gran impacto de gran ángulo en el suelo, por lo que tuvimos un cráter de impacto principal, pero encontramos la sección de cola en un lugar muy extraño en relación con el cráter de impacto principal. Eso llevó al equipo a pensar, ¿cómo llegó eso? Y era evidente que se trataba de una ruptura en vuelo, por lo que la cola se había desprendido antes de que el avión cayera al suelo. Ahora los investigadores tenían una posible explicación. Una falla estructural puede haber causado que la cola se rompiera en vuelo. Pero las colas de los aviones no se rompen solas. Algo debió ocasionar la falla. Se necesitaban más pruebas para ser examinadas, más datos recogidos. El clima de esa noche proporcionó la primera pista. Las condiciones eran ideales para la formación de hielo. Para muchos, la lluvia helada en la que volaba el avión podría haber sido un factor importante, pero pareciera poco probable que la formación de hielo en las alas pudiera hacer que la cola se fracturara. La única manera de determinar qué sucedió realmente sería mirar dentro de la caja negra del avión. Una caja negra es en realidad dos cajas, y no son negras, son naranjas, lo que las hace más fáciles de encontrar. Una contiene un registro de los funcionamientos mecánicos del avión, se llama el registrador de datos de vuelo. La otra es la grabadora de voz de la cabina. Básicamente una grabadora a prueba de choques. Contiene un registro de todo lo que dicen los pilotos. También capta las alarmas, el ruido del motor y quizás el horrible sonido del impacto. En cuestión de horas, las cajas se llevaron a la sede de la NTSB en Washington, D.C. Allí los técnicos las prepararon para su análisis. A veces las cajas negras proporcionan respuestas instantáneas, otras veces solo profundizan el misterio. Mientras los investigadores preparaban el equipo de reproducción, también se preparaban ellos mismos. Ellos serían los primeros en escuchar lo que dijeron los pilotos cuando se enfrentaron a la muerte. Después de mantener un patrón de espera cerca del aeropuerto O'Hare, al vuelo 4184 se le autorizó a descender desde 10.000 pies. Segundos después, el avión se estrelló, matando a todos a bordo. Ahora, los investigadores escucharían la grabadora de voz de la cabina mientras el avión comenzaba su caída fatal. Las palabras de la tripulación durante los terribles últimos momentos están tomadas en las transcripciones. Vaya, Sabía que haríamos eso. estoy tratando de mantenerlo en 1.80. Oh, Vaya. La señal de alerta de altitud se apaga. Levantar. Tire hacia de arriba, acuerdo. tire hacia arriba. Está bien, cálmate. Terreno Con demasiado calma. bajo, demasiado bajo. ¡Ah! La escalofriante grabación dejó en claro que los pilotos estaban completamente perdidos. No sabían que estaban en problemas hasta que fue demasiado tarde. Pero planteó más preguntas de las que contestó. Los investigadores no estaban más cerca de saber lo que pasó. Su última esperanza estaba dentro de la segunda caja, el registrador de datos de vuelo, o FDR. Ahora se analizarían todas las funciones mecánicas del avión o su mal funcionamiento. Doug Bracey es un experto en cajas negras de la NTSB. Es responsable de convertir los datos complicados de los FDR en información útil. Los datos registrados de un FDR dependen de la edad y el tipo del avión en el que se encuentre. El que estaba en el vuelo 4184 monitorizó aproximadamente 100 funciones mecánicas. Bracey descargó la información a una computadora utilizando plataformas de cinta que traducen los datos codificados. La información aparece como tablas y gráficos en la computadora. Representan las acciones del piloto y el rendimiento del avión en los minutos finales antes de que cayera a tierra. Las lecturas se colocaron una al lado de la otra en una línea de tiempo para ver sus relaciones. Cuando aparecieron los datos, Bracey descubrió que el avión había experimentado un evento abrupto y catastrófico.
Para comprenderlo mejor, él creó una versión animada de los últimos momentos del avión. Es muy difícil tener una idea del tiempo y la rapidez o la lentitud con que las cosas se desarrollan al mirar los números y los gráficos. La animación nos ayuda a ver qué tan rápido o lentamente se desarrollan las cosas en la secuencia del accidente. La animación combina todas las funciones del avión justo antes de caer, en un modelo visual que los investigadores pueden estudiar. Comenzó cuando el avión inició su descenso desde 10.000 pies. Sin previo aviso, el piloto automático se desconecta. Los alerones en las alas que controlan el vuelo de repente se voltean. El avión viró violentamente hacia la derecha. Los pilotos tomaron los controles y lucharon por nivelarse, pero la velocidad del movimiento era demasiado grande. Arrancó los controles de sus manos y la nariz se zambulló hacia la tierra. Cuando irrumpieron a través de las nubes, el suelo llenó su parabrisas, corriendo hacia ellos a 400 millas por hora. Inútilmente, los pilotos tiraron hacia atrás de los controles para subir la nariz. La tensión resultante en la cola era demasiado grande. Se rompió justo antes de que el avión cayera al suelo. La animación hizo trágicamente clara la secuencia de acontecimientos. El avión estaba en vuelo. Cuando giró violentamente, inicialmente giró a aproximadamente 77 grados, la primera vez y la nariz bajó. El primer oficial pudo recuperarse un poco y, mientras intentaba llevar la nariz hacia atrás, el avión volvió a rodar completamente a 360 grados. Y la nariz bajó y el jalón continuó aproximadamente 140 grados hasta que el primer oficial pudo detener la tirada. Se detuvo, pero debido a la gran altitud en la que se encontraba el avión y mientras el piloto intentaba estabilizarlo, había una gran fuerza aerodinámica en la cola, tirando extremadamente al máximo. Se salió literalmente y el avión se estrelló sobre su nariz al golpear el suelo. A medida que se fragmentaba, la cola se deslizaba hacia el punto más alejado del área de los restos. Ahora era evidente que el accidente no fue causado por la cola que se rompió en vuelo. Eso dejó la formación de hielo como la causa probable. Pero Bracy sabía que la formación de hielo normalmente se mostraría en la pantalla como una acumulación lenta y constante, no como un cataclismo repentino. ¿Qué podría haber dominado el avión tan rápidamente y hacerlo caer a tierra? Saber qué es lo que hace que un avión vuele puede proporcionar pistas sobre cómo puede caer. En la Universidad Embry-Riddle de Prescott, Arizona, se usan túneles de viento para demostrar la aerodinámica del vuelo. Aquí las fuerzas invisibles del viento se hacen brillar, revelando el principio básico del vuelo. Cuanto más rápido se mueve el aire sobre una superficie, menos presión ejerce. El aire de movimiento más lento debajo empuja hacia arriba, haciendo que la superficie se levante. El ingeniero aeroespacial Richard Felton demuestra el principio con un experimento simple. Déjame demostrarlo con un pedazo de papel. Voy a soplar sobre la parte superior de la superficie del papel. Así no voy a crear nada por debajo. No hay magia aquí. ¿De acuerdo? Y como se puede ver, el papel realmente sube. Las alas no son planas como el papel, pero funcionan de la misma manera. El aire se mueve más rápido a través de la parte superior redondeada del ala porque tiene más superficie que cubrir. Pero es fundamental que la superficie superior sea lisa y que nada en ella interrumpa el flujo del aire. Si se altera el flujo de aire, el objeto pierde la presión que lo eleva. Cualquier objeto extraño en las alas puede interrumpir el flujo del aire. Por ejemplo, el hielo puede acumularse y romperse, dejando bordes irregulares. Eso puede producir suficiente turbulencia para derribar un avión. El vuelo 4184 era un avión de la serie ATR-72. Los investigadores de Roseland descubrieron que estos aviones tenían un historial de problemas de formación de hielo. Pero el FDR demostró que el sistema de deshielo estaba funcionando correctamente y que la lectura no mostraba patrones de congelamiento normales.
Luego los investigadores se enteraron de un fenómeno meteorológico llamado gotas de llovizna superfrías, lluvia congelante extra grande. Una consulta con meteorólogos les comprobó que las condiciones en esa noche tormentosa de Halloween eran las adecuadas para que este fenómeno ocurriera. ¿Fue el clima el factor fatal? Para averiguarlo, los fabricantes del ATR salieron a los cielos sobre el desierto de Mojave en California. Allí intentaron recrear las condiciones exactas de la tormenta. En un experimento llamado la prueba del petróleo, un jet modificado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos produjo una nube de hielo de 8 pies de ancho. Un ATR como el de Roseland voló hacia la nube. Las nubes de lluvia helada se infundieron con un tinte amarillo para que los investigadores pudieran ver el hielo formándose en la nariz y en las alas. Para asegurarse de que la tragedia no se repitiera, los pilotos de prueba volaban muy alto para un tiempo de recuperación adicional y estaban preparados para eyectarse si era necesario. Al principio la lluvia helada normal fue liberada. Las pequeñas gotas de agua se congelaron en el instante en que golpearon la parte delantera de las alas, pero las botas de deshielo rompieron el hielo recién formado. Entonces una nube de gotas de llovizna superfría fue liberada. Cuando las gotas golpearon las alas, no se congelaron instantáneamente. En su lugar se extendieron por el ala, congelando por detrás y fuera del alcance de las botas de deshielo. Al fin se colocó la pieza final del rompecabezas. Por lo general, cuando un ala no tiene contaminación, estas bandas o el viento relativo fluyen suavemente sobre la parte superior y la parte inferior de la lámina de aire. Pero con el accidente de Roseland, cuando se formó la cresta de hielo representada por este triángulo, se produjo una interrupción en ese flujo de aire. Cuando el flujo de aire se restituye o regresa a través de la parte superior del ala, se puso muy turbulento al salir del borde trasero, que está representado por esta área allí mismo. Esa turbulencia estaba justo encima de los alerones y creó un sistema de baja presión. Este alerón comenzó a ser como si estuviera en una posición neutra hasta su máxima desviación de 14 grados en un cuarto de segundo. Ahora los investigadores comprenden lo que pasó esa noche y por qué. Los pilotos estaban en el patrón de espera. Estaban charlando. El piloto automático estaba encendido. Pensaron que todo estaba bien. Lo que no sabían era que detrás del equipo de deshielo se estaba formando una capa de hielo. Cuando empezaron a descender, el hielo se partió. Lo que quedaba dejaba bordes irregulares en el ala, provocando un flujo de aire turbulento. La turbulencia creó un poderoso sistema de baja presión que actuaba como un vacío. Literalmente absorbió los alerones, forzando al avión a girar. Los intentos de enderezar el avión solo rompieron la cola. El avión luego cayó a tierra. Después todo quedó en silencio, excepto por la lluvia torrencial y luego las sirenas. El cráter en un campo de soja en Roseland, Indiana, es una cicatriz que nunca podrá ser curada. Pero al resolver el accidente, los investigadores de la NTSB habían hecho todo lo posible. Como resultado de su trabajo, el sistema de deshielo del ATR fue rediseñado, extendiéndose más atrás en el ala, y los pilotos de ATR ahora están entrenados para condiciones de formación de hielo. El trabajo de la NTSB y otros en el caso de Roseland ayudó a reducir las posibilidades de que vuelva a ocurrir un accidente similar. Cada accidente aéreo es el resultado de una mezcla fatal de condiciones. Los ingredientes vienen del avión, el clima y el mismo piloto. En Canadá, los investigadores trataron de reconstruir los hechos que llevaron a un avión de pasajeros al desastre. Las montañas de la Columbia Británica se encuentran entre las más impresionantes de América del Norte, pero para los pilotos que vuelan a través de ellas, pueden ser traicioneras. En 1989, 2 pilotos jóvenes de Skyline Airlines volaron con 5 pasajeros en un avión turbopropulsado de 19 asientos desde Vancouver a Terrace, a unos 400 kilómetros de distancia.
Hicieron el viaje docenas de veces y estaban familiarizados con la densa niebla de la mañana, que a menudo se desplaza a través de esta parte del oeste de Canadá. La mañana del 26 de septiembre era el inicio de un día más. Poco antes de que el vuelo 70 hiciera su aproximación final a la pista, un banco de niebla de 300 pies envolvió al aeropuerto, lo que hizo que la visibilidad fuera cero. El piloto esperaba ver las luces de la pista, atravesar la niebla en cualquier momento. En lugar de eso, solo vio penumbra. Cuando el piloto descendió en picada para el aterrizaje, tuvo dudas y abortó la maniobra con seguridad. Pero cuando se alejó, las copas de los árboles repentinamente se hicieron grandes a través de la densa neblina. El avión se abrió camino entre las ramas, rodó y estalló en llamas. Los pilotos y pasajeros murieron en el impacto. A los investigadores de la Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá se les asignó la horrible tarea de identificar a los restos destrozados. Los árboles habían agrietado y caído sobre el fuselaje. Una de las alas se había desprendido. La cabina fue aplastada. La cabina del piloto se abrió, exponiendo una masa de cables enredados y circuitos. La fuerza había retorcido y arrancado las hélices. Tomó días encontrar piezas del avión que estaban dispersas por el bosque. Leer los restos llevaría incluso más tiempo. Es una habilidad forense que requiere de entrenamiento intensivo. En la Universidad Embry-Riddle, los futuros investigadores ganan experiencia al estudiar los restos de accidentes reales reconstruidos en el sitio. El director de seguridad aeroespacial Bill Waldock instruye a sus estudiantes sobre qué buscar y cómo encontrarlo. Al igual que en una escena del crimen, lo que quiero que los estudiantes puedan hacer es identificar todas las cosas importantes de ella para poder comprender cómo estas partes llegaron a donde estaban y qué significan. Y luego, para ser capaz de tomar eso y ponerlo en el resto de la historia y literalmente encajar todas las piezas del rompecabezas y crear una imagen clara de lo que pasó con este avión y por qué sucedió. Según Waldock, descubrir qué causó un accidente es el primer paso para prevenir otro. El objetivo principal de las investigaciones es tratar de averiguar qué sucedió y por qué. Y una vez que lo hacemos, podemos cambiar las cosas e intentar mejorar el resto del sistema. Es una forma costosa de aprender, pero por lo general es una de las formas más impresionantes de aprender y podemos transmitir el punto bastante bien de esa manera. Cada detalle de los restos se duplica cuidadosamente, hasta las llamas. Si un sitio de choque se está incendiando, es crucial determinar si las llamas comenzaron en el aire o en el suelo. Un avión que se quema y luego se estrella muestra un patrón diferente al de un avión que se estrella y luego se quema. Un incendio que se inicia durante el vuelo generalmente arde más que un incendio causado por el impacto, debido a que es avivado por el viento que corre. Según Waldock, los incendios previos al impacto dejan una firma distintiva. Una de las cosas que buscamos al considerar el fuego previo al impacto frente al fuego posterior al impacto es la evidencia de que el metal estaba caliente cuando cayó al suelo. Justo en esta área del compartimiento del motor, en el lado izquierdo, se ve un poco de aluminio derretido en forma de plumas. Para hacer que el aluminio se convierta en azufre o pluma, ese metal tiene que estar cerca de su punto de fusión. Y aquí vemos un poco de evidencia de que ese proceso ha ocurrido. Eso nos dice que tuvimos un incendio previo al impacto en este compartimiento del motor izquierdo. Menos del 7% de los incendios ocurren en el impacto. Pero cuando suceden, hacen que el trabajo del investigador sea mucho más difícil. Cuando los equipos de rescate apagan las llamas, la fuerza de rocío del agua mueve las partes a una distancia considerable, y el fuego en sí puede destruir pruebas valiosas. El fuego tiende a deshacerse de la evidencia física si estamos buscando, por ejemplo, fatiga en una estructura metálica. Si el avión se incendió cuando tocó el suelo, el fuego tiende a borrar esa evidencia. El fuego es una de las peores cosas que puede haber.
En el lugar del accidente en Canadá, el fuego fue solo el primero de los muchos desafíos que los investigadores enfrentarían. Los patrones de las quemaduras mostraron que el fuego fue el resultado del impacto, no la causa. El investigador principal Roger Ayotte recuerda la escena. El avión se estrelló a unos 1.500 pies de distancia del aeropuerto y el sitio del accidente en sí no era particularmente grande. El avión había golpeado el suelo a una velocidad bastante alta y la destrucción fue considerable. Y desde luego no era evidente cuando fuimos al lugar del accidente cuál era el problema. Cuando empezamos a examinar los restos, nos dimos cuenta de que este avión, de hecho, había impactado el terreno invertido porque las posiciones de los motores estaban cambiadas en el suelo. Ayotte y su equipo razonaron que la niebla pudo jugar un papel, pero solo uno menor en este accidente. Los pilotos tenían demasiada experiencia. La colisión fue demasiado rápida y furiosa. La devastación absoluta. En los escombros carbonizados, los investigadores localizaron las cajas negras del vuelo, aún atornilladas a la cola. Sus exteriores de color naranja brillante estaban camuflados con hollín. Quizás las cajas revelarían lo que sucedió. Las cajas fueron trasladadas a la sede de la Junta de Seguridad del Transporte en Ottawa para su análisis. En el laboratorio, el experto en cajas negras Michael Poole y el analista informático Bob Hoyle se sorprendieron por lo que encontraron. El registrador de datos de vuelo debía ser un dispositivo electrónico que capturaba la mayoría de las funciones mecánicas del avión en una cinta magnética o microchip. En cambio, era un modelo no autorizado y anticuado, inventado en 1951. Su uso había sido prohibido en muchos países. En lugar de circuitos electrónicos, la caja usaba un lápiz para grabar información en un rollo de papel en movimiento. Bueno, el registrador de datos de vuelo en este avión era un diseño antiguo. Era un grabador de tipo de lámina metálica y 5 parámetros están inscritos en dicha lámina. Y de esos 5, el encabezado, que es un parámetro clave, en realidad no funcionaba. Por lo que de hecho solo teníamos 4, y el contraste con los aviones modernos de hoy que tienen 5 y 600 parámetros por segundo, obviamente hay una diferencia muy grande aquí. Así que teníamos un registrador de datos de vuelo muy limitado. Los datos en esa grabadora también son muy pobres en resolución y es extremadamente lento extraer la información de estas grabadoras. En su momento, la grabadora de aluminio era un avance tecnológico porque podía sobrevivir al impacto y al fuego. Ahora su funcionamiento primitivo amenazaba con paralizar la investigación. Para captar algo de significado a partir de los arañazos, Hoyle los escaneó en una computadora. Quizás la tecnología moderna le ayude un poco a su antecesor. Hoyle fue capaz de afinar y enfocar la información de los grabados gruesos lo suficiente como para interpretarlos. El FDR mostró que el avión voló en curso constante hacia los árboles a más de 200 millas por hora. Pero una marca indicaba algo extraño. Una repentina explosión de velocidad justo antes de que el avión golpeara. La información era incompleta y contradictoria. ¿Por qué un avión en medio de un aterrizaje abortado de repente se viene al suelo? Poole y sus colegas revisaron la grabación de voz de la cabina para una explicación. Solo encontraron más contradicciones. El piloto le dijo al copiloto que iban a abortar el aterrizaje, dar una vuelta e intentarlo de nuevo. En la cinta en el fondo los motores rugían a plena potencia. Eso fue consistente con un ascenso, pero no fue consistente con el intercambio final perturbador entre el piloto y el copiloto. Las transcripciones indican que el copiloto comenzó a advertir que el avión estaba perdiendo altitud. Descendiendo. Está bien. Descendiendo. Cuando escuchamos por primera vez la grabación de la cinta, fue bastante desconcertante, porque la tripulación había iniciado una aproximación frustrada. Comenzaron a dar una vuelta. Pudimos escuchar la potencia del motor. Pedían equipo preparado. Empezaron a subir y por alguna razón el avión pasó de un ascenso a un descenso y se estrelló muy rápidamente. Allí empezamos a enfocarnos porque este avión que estaba volando sin inconvenientes
y que no debió tener mayor problema en la transición de un ascenso a un descenso para luego golpear el suelo. Las cajas negras solo daban pistas vagas. No tenían ninguno de los datos contundentes que Poole esperaba de ellas. Transmitió las malas noticias a sus compañeros investigadores. Los vacíos dejados por el registrador de datos primitivo tendrían que ser llenados manualmente. Un equipo de casi una docena de especialistas en aviación forense tendría que participar en un trabajo de detective tradicional. Afortunadamente, tenían un arsenal de herramientas sofisticadas para ayudarlos. El primer paso fue determinar si el motor dañado fue la causa del choque o el resultado de él. Para eso, los investigadores dependían del especialista en servicios de ingeniería John Garston. Como parte de la investigación del sitio del accidente, vimos que el motor derecho estaba muy dañado y desintegrado. Para entender este daño, para entender si el daño ocurrió en vuelo o en tierra como resultado del impacto, debíamos saber cómo se averió la aeronave. Ahí fue donde usamos la información del árbol junto con la altitud desde donde tocó el suelo para determinar la secuencia del daño. Garston se especializa en obtener pistas de lugares donde los investigadores no pueden ir, como las copas de los árboles. Montó una cámara estereoscópica en un helicóptero y tomó fotos en 3D de los árboles dañados. Usó estas fotos para determinar el ángulo en el que el avión golpeó en el bosque. Este es el sitio del accidente. Los puntos rojos son piezas de restos. El avión inicialmente descendió a través del bosque comenzando aquí. Todos los puntos negros son árboles dañados, la mayoría de los cuales tenían las partes superiores cortadas por el avión. Luego creó un modelo que muestra el camino del avión a medida que avanzaba a través de los árboles. Demostró que el avión estaba nivelado mientras cortaba las copas de los árboles. Ambos motores estaban en su lugar, manteniendo el avión equilibrado. El giro no ocurrió hasta que golpeó los árboles. Garston concluyó que los motores estaban conectados en el impacto. Ahora tenía que ver si estaban funcionando correctamente. Movimientos erráticos en la trayectoria del vuelo final del avión podrían sugerir un problema en el motor. Pero como el FDR no tenía los datos que Garston necesitaba, tuvo que idear una forma inteligente de reconstruir los movimientos del avión. Hizo un mapa que mostraba la ubicación de los testigos cuando escucharon el avión. Utilizamos la ubicación de los testigos en el suelo y a través de la triangulación, desde donde están hasta donde vieron el avión o lo escucharon, pudimos determinar que la trayectoria de vuelo general estaba en un arco como este que se acercó al aeropuerto en esta dirección y luego, finalmente, el avión se estrelló por aquí. Los testigos determinaron que el vuelo no mostraba señales de problemas y le dieron a Garston otra información útil. Inicialmente supimos que los testigos escucharon ruidos o sonidos como un zumbido. Este cambio nos hizo preguntarnos si posiblemente había un problema con el motor o un problema con la hélice y en el lugar del accidente nos faltaban piezas. Hubo un gran daño en el motor derecho que inicialmente nos llevó a intentar enfocarnos en esa área para ver si había algo de qué preocuparnos. Las fallas del motor son a menudo la causa de accidentes de aviones pequeños. Para ver si esta era la posible causa detrás del accidente, el analista jefe Bill Taylor diseccionó los motores maltratados. Cuando estamos analizando el motor y desarmándolo, hay dos cosas que estamos buscando. En primer lugar, queremos ver si ha habido una falla mecánica en el motor. Eso es lo más aparente, lo más obvio y lo más fácil de hacer. Segundo, buscamos evidencia del nivel de potencia. Eso es muy útil en una investigación de accidentes para descubrir si el motor estaba produciendo plena potencia. Puede estar funcionando, pero a un nivel bajo, en modo inactivo, se podría decir. Nos da una indicación otra vez de lo que estaba disponible para la tripulación en ese momento. Si el motor hubiera estado a plena potencia cuando se estrelló, tendría las cicatrices de las partes en movimiento al golpear el cuerpo del motor. Las marcas profundas indicaron que los motores estaban en alta potencia. La gran cantidad de suciedad y residuos absorbidos en el impacto confirmó ese hallazgo.
Taylor concluyó que los motores estaban bien. Él determinó que los sonidos escuchados por los testigos eran sonidos normales del motor rebotando en el terreno desigual. Él tendría que buscar respuestas en otra parte. Comprobó el tren de aterrizaje. También estaba funcionando. Casi se retrajo en el momento del accidente, de acuerdo con el procedimiento para un aterrizaje abortado. Hasta ahora, el avión parecía estar en perfecto estado de funcionamiento. Ninguna pista había surgido. Los investigadores estaban atascados. ¿Pero era posible que algo llevara al piloto a aterrizar rápidamente y tomar riesgos? ¿Podría haberse quedado sin combustible? Garston usó la fotografía infrarroja para averiguarlo. Lo que tenemos aquí a la izquierda es una fotografía en color convencional del bosque y a la derecha es lo que se conoce como una fotografía de infrarrojo cercano. En la fotografía convencional, el combustible se mezcla con la sombra natural, pero filmada con una película de infrarrojo cercano, el rocío de combustible aparece como una mancha oscura. Registros como el peso y el equilibrio nos dieron una buena indicación de cuáles debían ser las cantidades de combustible y utilizamos las imágenes infrarrojas para confirmar que había una gran cantidad de combustible presente. Tenemos el rastro del accidente del suelo aquí, a la izquierda del ala derecha, y se puede ver un área general de decoloración en la que se ha rociado el combustible, así como también se ha producido un incendio en el suelo y hay muchas ramas rotas. Las fotografías revelaron que el avión llegó al aeropuerto con combustible de sobra. Otro callejón sin salida para los investigadores. Según todas las indicaciones, el vuelo 70 nunca debió haberse estrellado, pero lo hizo. Y hasta que los investigadores descubrieran por qué, la tragedia podría repetirse. La pregunta persistente seguía siendo, después de abortar el aterrizaje, ¿por qué el piloto comenzó a subir y luego caería a tierra? El ingeniero Jim Foots verificó la precisión de los instrumentos de la aeronave. Quizás estaban mintiendo. Bueno, observamos los instrumentos y eso nos lleva a revisar las caras del dial y luego los mecanismos internos de los instrumentos porque, de nuevo, no todos los FDR registran todos los parámetros para que podamos mirar los instrumentos y a veces obtener información de la cara del dial, como el puntero, golpes, daños en el tren de aterrizaje, y eso nos dirá qué hacía realmente ese sistema en el impacto. Si el impacto fue lo suficientemente grave, el puntero golpea la esfera del dial y deja una marca. Incluso si el puntero se perdiera, la marca indicadora permanecería. La mayoría de los instrumentos fueron destruidos más allá del reconocimiento. Solo el altímetro sobrevivió y mostró que la configuración de altitud del avión estaba justo donde debía haber estado. El piloto debió saber lo cerca que estaba del suelo. Una vez más, la solución seguía siendo esquiva. Pero Foots tenía sus sospechas. Si el avión se estaba cayendo, un sistema de advertencia debió alertar al piloto, a menos que el sistema de alerta fuera defectuoso. Dirigió su atención a las luces de advertencia. Los filamentos de las bombillas pueden indicar mucho sobre las condiciones en el momento en que un avión se estrella. Bueno, hacemos un análisis de la bombilla, incluso si la aeronave tiene un FDR o un CBR. Si el FDR nos da una indicación de que hubo un problema, una advertencia, entonces podemos mirar las bombillas y decir si esta luz estaba encendida y el piloto tenía una advertencia o una luz de precaución. Una bombilla que está encendida cuando está rota reacciona de manera muy diferente a una bombilla que está apagada. Es fácil para el ojo entrenado detectar la diferencia. Lo que estamos viendo aquí son los filamentos. Y lo que buscamos con los filamentos es la deformación. Como se ve aquí, el desenrollamiento total del filamento es indicativo de un filamento caliente o iluminado cuando se impacta en lugar de una lámpara que estaba apagada o fría. En el impacto donde solo tenemos una fractura, recta, quebradiza. Foots descubrió que ninguna de las 37 bombillas de advertencia del vuelo 70 sobrevivientes habían estado encendidas. Pero eso no significaba necesariamente que todo estuviera bien con el avión. Aún en busca de pistas, los investigadores se enfocaron nuevamente en la posición de la aeronave. Al intentar abortar el aterrizaje, tal vez la nariz del avión se inclinó demasiado alto.
En un ángulo pronunciado, el aire no puede deslizarse fácilmente sobre las alas. El avión se para y cae del cielo. Para averiguar si el vuelo 70 se detuvo, los investigadores tendrían que subirse al asiento del piloto. Lo que sucedió con el vuelo 70 de Skylink llegó sin previo aviso. Ahora los investigadores tienen que reconstruir la tragedia. El sistema de prevención de pérdida en este tipo de aeronave fue notoriamente implacable. Se le dio muy poco aviso al piloto antes de que ocurriera. A baja altitud, la diferencia entre la pérdida y el choque, la vida y la muerte, es solo segundos. Para ver si la inclinación del avión o el ángulo en el aire causaría una pérdida, los investigadores necesitaron reconstruir sus momentos finales. Para eso necesitaban un simulador de vuelo. Se ingresaron todos los datos que recopilaron, junto con los comandos piloto de la grabadora de voz. El simulador combinaría estas pistas desconectadas en una estimación cercana de la posición del avión. Sabíamos cuál era la altitud y la velocidad del avión en la aproximación abortada. También sabíamos cuándo agregaron la potencia, cuándo retrajeron el tren de aterrizaje y cuándo retrajeron las aletas. Así que pudimos entrar al simulador y usar estos parámetros que estaban disponibles en el registro de datos del vuelo y volar el avión de acuerdo con estos parámetros y luego, a través de esa precisión, determinar cuál era la situación del avión. Si el levantamiento fue demasiado empinado, el avión se habría detenido y luego estrellado. Pero eso no fue lo que pasó. El simulador mostró que el levantamiento del avión estaba bien. Se descartó la pérdida y que el sistema para evitarla fallara. Después de un exhaustivo examen del avión desde la nariz hasta la cola, los investigadores finalmente pudieron descartar una falla mecánica. Solo tenían un lugar más para encontrar respuestas, con el hombre en la cabina del piloto. Para determinar si el error humano era el responsable, Roger Ayotte necesitaba meterse dentro de la cabeza del piloto. Una vez que eliminamos la posibilidad de un mal funcionamiento mecánico de la aeronave, y eso fue probablemente un par de meses en la investigación, pudimos centrar todos nuestros esfuerzos en los aspectos operacionales y de desempeño humano del accidente. Mientras que un tipo de investigador busca pistas físicas, otro busca las psicológicas. El experto en cajas negras Mike Poole creó una impresión de voz convirtiendo la emoción en una imagen. Y los investigadores de desempeño humano Ron Coleman y Beth McCulloch fueron contratados para estudiarlo. Para explorar lo que estaba pasando en la mente de los pilotos, examinaron sus palabras finales. Descendiendo. Está bien. Descendiendo. Así que esta primera respuesta es casual. Está bien, no es gran cosa. Pero la segunda tiene mucha ansiedad. Cuando el copiloto alertó al piloto de que estaban descendiendo, el piloto respondió con calma con un simple «está bien». McCulloch sintió que ocurría mucho más de lo que la primera reproducción les hizo creer. Si tiene a alguien a su lado que obviamente está expresando preocupación y con una voz bastante agitada, entonces comienza a preguntarse si ese capitán está realmente tranquilo acerca de la situación, lo tiene totalmente bajo control o no es consciente de la gravedad de la situación. Descendiendo. Está bien. Descendiendo. Lo primero que captamos fue la ansiedad en la voz del copiloto cuando pronunció el segundo descenso. Después de eso, volvimos y escuchamos la cinta completa muchas veces para tratar de determinar varios problemas operacionales que podrían haber surgido o surgieron, y también algunos de los problemas de desempeño humano que quedaron claros al escuchar las voces, las pausas y las vacilaciones. Por la grabación de voz, Coleman y McCulloch supusieron que el piloto sonaba despreocupado, ajeno al hecho de que estaba acelerando hacia una muerte segura. Descartaron el suicidio. Los perfiles psicológicos eran normales. El equipo de investigación sospechó que el piloto estaba literalmente perdido en las nubes. Él no sabía dónde estaba arriba. Y no confiaba en sus instrumentos, ni en su copiloto para enderezarlo. ¿El error del piloto causó el accidente? El equipo estaba cerca de averiguarlo, pero antes de que pudieran era necesario hacer más pruebas.
¿Estaba el piloto del vuelo 70 realmente desorientado en la niebla? Para ilustrar lo que pudo haber experimentado, Mike Poole recopiló los datos y produjo una versión animada del vuelo fatal. Junto a él creó un plano de ilusión. Se basó en lo que expertos en desempeño humano creían que el piloto podría haber percibido. Aquí está la orden para el aterrizaje abortado. Ordena salir el tren. La orden se ejecuta, ordena subir las aletas. Y el primer oficial responde que ya se acercan a la mitad. Envuelto por la niebla, incapaz de ver la pista, el piloto busca pistas visuales fuera de su ventana. En sus esfuerzos por orientarse, no se da cuenta de sus indicadores o no atiende a la preocupación de su copiloto. Lo que sabemos por nuestros equipos, los investigadores sospechan que tal vez él esté ajustando los mandos en la cabina. Tal vez no esté familiarizado con la dirección de vuelo. Está la niebla, tal vez se haya perdido un poco con respecto a dónde está la pista. Y todos estos factores pueden distraerlo de la tarea de observar estos instrumentos. La animación mostró que el piloto, de hecho, confundió arriba con abajo. La condición se llama ilusión somatográfica. Ocurre cuando los pilotos se ven privados de señales visuales. En su lugar se basan en el instinto. Básicamente, el cuerpo humano no puede distinguir la diferencia entre una fuerza que atraviesa su estómago contra el respaldo de su silla debido al empuje por la aceleración, como cuando vas muy rápido en una autopista a sentir el efecto de la gravedad empujándote hacia atrás contra la silla. Aunque el piloto pudo haber estado operando bajo una ilusión, las consecuencias de sus acciones fueron terriblemente reales. Los investigadores volvieron al simulador para experimentar por sí mismos la ilusión fatal del vuelo 70. Un simulador es un lugar excelente para realizar una prueba de ilusiones, porque es una máquina que ha sido construida para engañar a los ojos y la mente. En un simulador estás en un edificio y obviamente no puede acelerarte por una pista, pero quiere hacerte sentir eso. Entonces, para lograrlo, lo que hacen es inclinarte hacia atrás y sientes la fuerza de la gravedad en tu silla. Luego engaña tu sentido visual al tomar el horizonte y lo mantiene nivelado para que tus ojos piensen que el horizonte está a nivel, mientras tu estómago está sintiendo esta fuerza hasta el respaldo de la silla. Esa es la ilusión somatográfica. Roger Ayotte tomó el vuelo fatal simulado. Se ingresaron todos los datos y se retiró el horizonte para que pudieran sentir la sensación que tenía el piloto. Pero volaría bajo las reglas de vuelo por instrumentos, o IFR, confiando totalmente en sus indicadores para saber dónde estaba el avión en relación con el suelo. Este es el mismo enfoque que se está llevando a cabo en condiciones IFR. Así que tienes que concentrarte en tus instrumentos y, como puedes ver, no tienes referencias visuales fuera de la cabina. Con su vista bloqueada, no podía decir si estaba subiendo o bajando mientras aceleraba, pero los medidores le dijeron que se dirigía hacia el suelo. El vuelo simulado demostró que el piloto había sido víctima de la ilusión. Puedes volar por donde quieras hasta cierto punto cuando estás en condiciones de vuelo visual, y eso se hace con frecuencia. Sin embargo, cuando estás en condiciones de vuelo por instrumentos, en la niebla, en una nube o algo así, no tienes esos sentidos visuales que sí usas cuando estás volando visualmente. Las fuerzas del movimiento en 3 dimensiones pueden jugar trucos en la mente. El oído interno regula el equilibrio y nos permite saber dónde estamos parados, pero necesita una referencia visual. Es extremadamente difícil vencer el instinto humano de confiar en la visión cuando vuela, pero a través de una fuerza de voluntad total, un piloto puede permanecer fiel a los instrumentos hasta que su mente supere su cuerpo. Desafortunadamente, el piloto del vuelo 70 no era consciente del peligro. Se necesita una red de sistemas complejos para mantener un avión en el aire. También hace falta una maraña de circunstancias para que uno se caiga. En Roseland, Indiana, y Terrace, Columbia Británica, una combinación de factores conspiraron contra la aeronave, condenando a los pasajeros y a la tripulación. Pero a bordo de los aviones estaban las cajas negras. Estos testigos indestructibles, junto con el ingenio humano, determinaron lo que salió mal.
Al sobrevivir a un choque, las cajas negras nos permiten prevenir muchos otros.